desgranando el retiro que os he dado por escrito. Con el Viernes Santo empezamos la celebración de la Pascua, es decir, el paso de Jesucristo de la muerte a la vida plena. El Viernes Santo celebra la pasión de Jesucristo que culmina con su muerte. Pero la memoria de la muerte está hoy llena de esperanza y de victoria. El símbolo de la salvación es la cruz del Señor, cruz victoriosa. Por eso cantaremos: victoria, tú reinarás, o cruz, tú nos salvarás. En este día se nos muestra el amor del Padre entregando al Hijo en manos de los hombres para ser crucificado. El Hijo, confiando en el Padre, venció la muerte y resucitó por el poder del Padre en el Espíritu. Ese es el gran misterio que celebramos entre esta tarde y el domingo. La cruz del Señor así es el futuro de la humanidad, el triunfo de Cristo que trae vida divina plena para todos. En esta celebración de hoy
resaltamos 4 aspectos. Caminar con Cristo es el Vía Crucis. La lectura de la Pasión según San Juan, la adoración de la cruz y también la oración universal. Caminar con Cristo, Vía Crucis. Jesús el Mesías, obediente al proyecto del Padre, anuncia y da comienzo con su persona el reino de Dios desde la pobreza, la humildad, la denuncia profética de la religión oficial de las autoridades judías y el amor preferencial hacia los pobres y marginados. Esta manera de encarnar su misión mesiánica le lleva a Jesús a ser rechazado, perseguido y finalmente eliminado. Jesús es consciente que para completar su misión debe dirigirse a Jerusalén para vivir su pasión y muerte gloriosa. Durante el camino les anuncia a sus discípulos su destino. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley, que lo maten y que resucite al tercer día. Lucas 9:22. Los discípulos no comprendían el sentido de sus palabras. Se entristecen mucho. Les da miedo preguntarle, o en el caso de Pedro, le increpa. Dios no lo quiera, Señor, no te ocurrirá eso. Dura es la reacción de Jesús a la objeción de Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son como los de Dios, sino como los de los hombres. Y ahí os invito, en negrita, a que en el momento de la oración recuerda una actitud tuya como la de Pedro ante la vivencia de la cruz y pídele perdón al Señor. Señor, no quiero esta cruz, no acepto esta cruz. Jesús indica a los suyos las condiciones para seguirle. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. Pero da a continuación el sentido de llevar la cruz y de seguirle. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, ese la salvará. El seguimiento de Jesús, el Cristo, significa optar, afrontar y aceptar el mismo destino que el Maestro. Llevar la cruz y ser crucificados para alcanzar la vida eterna. Aunque caminar con la cruz de cada día es duro. Jesucristo es nuestro cirineo. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. El símbolo de caminar con Cristo es el Vía Crucis. ¿Cuáles son las cruces que te cuestan? Pero ¿cuáles son las cruces que te cuesta llevar en tu vida? Pide al Señor que sea tu cirineo y recuerda la situación en la que Jesús haya hecho de cirineo contigo. Y por haberte hecho de cirineo, desgrana una oración de acción de gracias.
En la tarde, en la celebración de la Pasión, sobresale la lectura de la Pasión según San Juan. Es el centro de la celebración de este día. En el Evangelio según San Juan, la pasión y muerte de Jesucristo es el camino a la gloria. Jesucristo crucificado aparece como un rey victorioso que vence al mundo y al príncipe de este mundo. Dice: ahora va a ser juzgado el mundo, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Elevado sobre la cruz, Jesús juzga al mundo y atrae a todos hacia él. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. El evangelista San Juan no se recrea en el dolor y en la sangre, sino que se centra en la contemplación del misterio pascual del Señor. Nos dice el cardenal Martín sobre la pasión según San Juan. Ven la pasión, la revelación del Dios por nosotros, el cumplimiento de la encarnación, hasta qué punto se ha dado Dios en su Hijo, hasta qué punto nos ama el Padre en el Hijo. Contempla un rato una imagen de Jesús crucificado y déjate seducir por él. Aquí no la han tapado ya, no la podemos ver. ¿La habéis tapado ya? No los imaginamos. Nos imaginamos. En el episodio del huerto, San Juan muestra el enfrentamiento entre la luz y las tinieblas. Jesús, luz del mundo, se adelanta soberano. ¿A quién buscáis? Ellos contestaron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: yo soy. Judas y sus acompañantes, que se presentan con faroles y antorchas, encarnan el rechazo a la luz verdadera. Jesús aparece también como el buen pastor, que no abandona sus ovejas. Si me buscáis a mí, los lobos que vienen, dejad marchar a estos. Haz una oración pidiendo al Señor que ilumine las zonas oscuras de tu vida. En el proceso, Jesús aparece sereno y con señorío. Desenmascara la ambigüedad de la autoridad de Pilato. No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Se presenta como rey. Soy rey, como tú dices, y habla de su reino. Mi reino no es de este mundo, es decir, no es como los reinos de la tierra. Su misión como rey es dar testimonio de la verdad. La verdad es la revelación de la salvación que acontece en Jesucristo como Hijo de Dios y la posibilidad a través de él de ser hijos e hijas de Dios. Se participa de su reino aceptando su palabra. Todo el que pertenece a la verdad escucha mi voz. Como rey es coronado de espinas y revestido de un manto. Así le saluda a los soldados: ¡salve, rey de los judíos! Pilato le presenta la turba como el hombre. El significado de la expresión "aquí tenéis al hombre" es precisamente que este hombre Jesús, presentado a los judíos
como un condenado humillado y sufriente, irradia peso a toda fuerza y realeza reales. Nos dice este teólogo Ignacy de la Petit. Como culmen del proceso, Pilato hace que Jesús se siente en la tribuna del tribunal y le presenta como rey. He aquí a vuestro rey. Esto significa que Jesús es el rey Mesías que desde la tribuna de juicio se convierte en juez que juzga al mundo. Esto es muy irónico en San Juan. El que va a ser juzgado, sentado en la tribuna del tribunal, se convierte en juez. Imagina a Jesús sentado en la tribuna de Pilato y lo que diría la gente. Y lo que te diría a ti. Junto a la cruz de Jesús aparece congregada simbólicamente a la Iglesia en la persona de su madre y del discípulo amado. Su madre evoca a Sión, Jerusalén, que en medio del dolor engendra a sus hijos. El discípulo es figura del creyente que acoge a la madre de Jesús como suya. Da gracias a la Iglesia por estar junto a la cruz, por estar con los crucificados. Acompaña y ten palabras de consuelo hacia María, que contempla la muerte de su hijo. Imagínate al lado de María consolándola. Da gracias a Jesús por darnos a María como Madre nuestra. Al morir, Jesús entrega el Espíritu, fuente de la vida, que lleva la verdad completa. De su cuerpo brota sangre y agua, probable alusión a los dones de Cristo glorificado a su comunidad, el bautismo y la Eucaristía. Pide al Señor el don del Espíritu Santo para que ilumine y renueve la Iglesia, y en nuestro caso, a las hermandades del trabajo. Su cuerpo, colocado en un sepulcro nuevo, será de ahora en adelante el verdadero templo de Dios, fuente de vida y de salvación. Creo que esta noche la ponen en la Sí. Pues hay los historiadores y la gente que conoce cómo eran las crucifixiones de los romanos, dicen que se queda corta. Todo es muy dura, ¿no? Hasta tal punto era dolorosa que, como sabéis, muchos no llegaban a ser crucificados, morían por el camino, no llegaban. Se desangraban por el camino. Y Jesucristo llega, primero porque le ayudan con la cruz, tiene una fuerza muy fuerte, ¿no? Pero muchos no llegan, ¿no? De la dureza de esta muerte, ¿no? Por tanto, cualquiera que era apresado y era condenado a ser crucificado era, pues eso, una muerte horrible. Y como sabéis, los cristianos también al principio los crucificaron, no solamente a Jesús. Si recordáis la tradición, ¿no? San Andrés fue crucificado. Y sin embargo, a lo largo de los siglos,
el símbolo de la cruz ha sido utilizado para generar violencia o dominio desde el poder. No solamente las cruzadas, ¿no? ¿Cuál es el símbolo nazi? La esvástica. La esvástica, que es una cruz. No deja de ser una cruz. Una forma esvástica, pero es una cruz. Bueno. Esto que aparece aquí, bueno, lo tomo de uno de mis teólogos favoritos. Yo creo que es el que mejor ha reflexionado sobre el Dios crucificado, ¿no? Un teólogo reformado llamado Moltmann. Yo creo que nadie ha escrito de la profundidad de Zygmunt Moltmann. Y dice esto que estoy diciendo, no te lo diga yo, que no soy tan original ni tan profundo como Moltmann. Hoy, en las comunidades cristianas, yo hago un resumen, lo desarrolla mucho más. Hemos adornado el escándalo de la cruz con rosas. Hemos descafeinado la cruz. Hemos quitado de ella el crucificado y nos hemos quedado con los dos troncos de madera, a veces bañándolos de oro, de plata o de piedras preciosas. Llevamos en el pecho crucifijos de oro o de plata, ¿no? Muchos, no sé. Yo llevo uno que es de plata. Vosotros, habrá gente que lo lleve, gente que no, ¿no? Pero no sufrimos rechazo, persecución como consecuencia del estilo de vida radical de Jesucristo o del anuncio reivindicativo del reino de Dios. El sufrimiento, el rechazo y la contradicción de la cruz se ha suavizado tanto, el sufrimiento, el rechazo y la contradicción de la cruz se han suavizado tanto que se ha transformado en una cruz dulce, cómoda y cálida. En definitiva, en una cruz light. Haz una oración de petición de perdón al Señor porque hemos suavizado la cruz en la vida. Si viviéramos con radicalidad el Evangelio, hiciéramos un anuncio reivindicativo del reino de Dios, seríamos perseguidos. Nos hemos acomodado tanto, agudizado tanto, que no sufrimos ni somos crucificados por el Evangelio. El sufrimiento es rechazado. Dios muere en nombre de Dios. Qué contradicción, ¿verdad? En el mismo Jesús, Dios es crucificado. Por eso no es un Dios impasible, es un Dios que sufre nuestra propia experiencia de rechazo, de ultraje, de aniquilamiento. El destino de los discípulos, de nosotros, es ser crucificados como lo fue Dios en Jesucristo. ¿Estáis dispuestos a seguir a Jesús hasta ser crucificado por el Evangelio? Esto es costoso y doloroso. Haz una oración de ofrecimiento de tu vida por el anuncio y vivencia del Evangelio. Incluso, lo voy a añadir aquí, las personas que lleváis más tiempo en hermandades lo conocéis mejor. Cuanto más fiel ha sido en hermandades del trabajo a su carisma, más rechazo sufrió. Y eso lo sabéis, que a lo largo de su historia, hermandades ha sufrido también, pues eso, persecución,
rechazo, intento de manipulación. Lo conocéis mejor que yo. El símbolo de la cruz en la Iglesia remite al Dios que fue crucificado no entre dos candelabros sobre un altar, lo pondremos nosotros, sino entre dos ladrones en el Calvario de los perdidos, ante las puertas de la ciudad, es decir, fuera de la ciudad. La cruz es un símbolo que lleva fuera de la iglesia, para adentrarse en la comunión de los pobres y oprimidos. Podemos personalizarlo. La cruz es un símbolo que lleva fuera de hermandades del trabajo, para adentrarnos en la comunión de los ambientes laborales. Y al revés, es un símbolo que llama a adentrarse en la iglesia a lo que está oprimido y sin Dios, y mediante la iglesia lo está llamando a la comunión con el Dios crucificado. Y a veces es una llamada para acoger y adentrar en la iglesia a los crucificados de la historia. Pide en la oración luz, fortaleza, valentía y alegría para salir fuera de la iglesia, para promocionar y evangelizar a los alejados de la fe y a los pobres. Pide en la oración luz, fortaleza, valentía y alegría para que hermandades del trabajo promocione y evangelice a los trabajadores más empobrecidos, incluso aquellos que vienen a nuestra sede. La cruz significa despojarse, humillarse, hacerse pobre y comprometerse con la liberación de los pobres. Y nos recuerda a Moltmann. Al principio, y en realidad siempre, la iglesia del crucificado fue y es la iglesia de los humillados y atropellados, de los pobres y miserables, la iglesia del pueblo. Así el pueblo crucificado es la presencia de Cristo crucificado en la historia. Y así nos lo recuerda este gran teólogo que se adentró tanto en la espiritualidad y en la teología del pueblo crucificado como es John Sobrino. Puede afirmarse que el pueblo crucificado es el cuerpo de Cristo crucificado en la historia. Pero también es verdad a la inversa. El actual pueblo crucificado permite conocer mejor al Cristo crucificado. Podemos decir, al pueblo crucificado, pongamos al pueblo de Ucrania hoy, a los pueblos pobres que emigran, nos permiten conocer mejor a Cristo crucificado, porque son la presencia de Cristo crucificado en medio de nosotros. Haz una oración de gracias a Dios porque los pobres, presencia de Cristo crucificado, nos revelan a Dios y nos evangelizan. La segunda parte de la liturgia de hoy, de la celebración, es la oración universal. Es la oración en la que el pueblo, ejerciendo su oficio sacerdotal, ruega por todos los hombres. Hoy es el día en el que el pueblo participa de ese sacerdocio de su Señor e intercede por las grandes intenciones de la Iglesia y de la humanidad. El Papa, los ministros ordenados, los fieles, los catecúmenos, los cristianos, los judíos, los increyentes en Cristo, los ateos, los gobernantes, los atribulados y los pobres.
Hoy es quizá la celebración litúrgica del año donde mayor se expresa este sacerdocio común de todo el pueblo de Dios a través de la oración universal. Termina el rato de oración, por tanto, haciendo una oración por las grandes necesidades del mundo. No tenéis, pero bueno, como referencia, si alguien quiere hacer caso a los textos bíblicos, son los cánticos del siervo en Yahvé, que está en las citas, la pasión según San Juan. Si alguien quiere, hay aquí en la sacristía un montón de Nuevos Testamentos y le damos para que lea tranquilamente la pasión según San Juan. Y para la oración, si esto no es suficiente, que creo que sí, os voy a dar una oración. Y después, cuando termine la celebración y os vais a casa, para no tener tantos papeles, os daremos una fotocopia del Via Crucis de Don Apunto. Me hubiera gustado hacerlo, pero me hubiera supuesto haberlo hecho en otro momento, por la mañana. Pero os la lleváis con el compromiso de, pues esta noche o mañana por la mañana hacéis el Via Crucis de Don Abundio. Como sabéis, es un Via Crucis breve, pero silencio. Si alguien tiene que hablar por el móvil o quiere, baja abajo, pero que en esta planta, por favor, se mantenga el clima de silencio hasta las 6:15. Es una hora. Sé que nos cuesta, pero como dice hoy el Señor a sus discípulos, no he sido capaz de orar conmigo ni una hora. ¿Se puede poner música de fondo como ayer? Pues terminamos rezando para que el Señor os ilumine en este rato de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal.